Antes de comenzar, quiero pedirle su atención un instante. En este video, nosotros en Relatos del Lado Oscuro no pretendemos hacer promoción de ninguna creencia en particular, ni tampoco de ninguna iglesia en particular. Tampoco queremos criticar las creencias de nadie, ni favorecer alguna otra creencia. Sin embargo, este tema que vamos a tratar hoy nos ha resultado particularmente interesante por todo lo que hemos visto y encontrado a lo largo del camino y que nos ha sorprendido enormemente. Cualquiera que sea la interpretación que usted le quiera dar, hay detrás de esto un misterio. Y eso es, más allá de cualquier fe o creencia, lo que nos ha motivado a hacer este programa. Así que si en algún momento algún comentario o alguna parte de este video le resulta extraño o incluso incómodo, le pedimos que espere y que continúe viéndolo hasta el final, porque quizá solamente sea una de las tantas posturas que vamos a manejar y que científicos, técnicos e investigadores han manejado al respecto. Comenzamos. Relatos del Lado Oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Turín, Italia. Junto a la Catedral de San Juan Bautista se encuentra una iglesia que es la iglesia del Santo Sudario de Turín. Una reliquia antigua. Durante siglos se ha tenido como parte de los tesoros y de las reliquias de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Es un lienzo que tiene una longitud estirado en su totalidad de unos 4.42 metros de largo. El ancho es de 1.13 metros. Es una especie de sábana esbelta y muy larga. Está fabricada en lino, con un tejido muy particular. Y es un tipo de lino también bastante particular. De hecho, es un Gossypium herbaceum, el cual es común de zonas áridas de la parte norte del África y de Medio Oriente. El tejido también es peculiar. Es un tejido tipo espiga o cola de pescado, como también se le conoce, con una proporción de 1:3 en cuanto al entramado. Es un tejido peculiar en muchos aspectos, porque es una técnica muy antigua, es decir, que esta tela fue confeccionada hace mucho tiempo. Hay otra serie de detalles con respecto a esto. No era un lienzo económico. Esta tela debe de haber sido una tela cara. El lino es de una gran calidad y el tejido, a pesar de que tiene numerosos detalles producto de haber sido fabricado en un telar manual completamente, es un tejido caro. No es cualquier tela. Y no es cualquier tela porque también tiene una imagen estampada. Y una imagen que ha sido particularmente intrigante durante mucho tiempo. La imagen de un hombre que se encuentra ahí. Es una imagen extraña, es una imagen que además representa el cuerpo completo por los dos lados, como si el hombre hubiera sido colocado, acostado de espaldas sobre esta tela y posteriormente la tela se hubiera devuelto y colocado sobre el frente de aquel hombre. La imagen es tenue, amarillenta y en general este lienzo de 4.4 metros tiene muchos detalles, desde quemaduras, manchas de agua, parches, manchas de grasa de diferente tipo. Y esta imagen extraña, tenue, amarillenta, a simple vista cuesta un poco de trabajo verla. Y a cierta distancia se puede percibir mejor. Para muchos, este lienzo ha representado la prueba fehaciente de que ahí estuvo el cuerpo de Jesucristo. De ahí que se le conozca como el Santo Sudario de Turín
o de otras muchas formas. Estrictamente hablando, este largo lienzo de lino tiene características muy peculiares y una imagen que es donde está el verdadero misterio. Mucho se ha especulado acerca del origen de esta pieza o de esta reliquia. Para algunas personas no es sino una reliquia sagrada. Para otros es simplemente una reliquia, una pieza antigua. Y para la propia Iglesia Católica, esto es importante de mencionar, no se considera un dogma de fe. ¿Sí? El que exista o no exista el sudario no interviene en que una persona sea salva o no. En el dogma de la Iglesia Católica, si una persona cree que el sudario envolvió el cuerpo de Jesucristo, o una persona no lo cree, no hace diferencia entre que esa persona sea salva o no, como lo hace la observancia de los sacramentos y muchas otras creencias dentro de la Iglesia Católica. Esto hace ver que la propia Iglesia no lo considera una pieza sagrada. Simplemente es una reliquia y quizá eso se remonte a los primeros datos registrados acerca de esta pieza. El sudario de Turín, como también se le conoce, aparece documentadamente, es decir, sin lugar a dudas, en 1357. A partir de ese momento, ya se tiene un registro preciso de dónde está. Y aparece en Francia. Aparece en la región de Lirey, en Troyes, Francia. Desde un primer momento la propia Iglesia expresó su preocupación sobre la autenticidad de esta pieza, lo que hace más curioso que se siga conservando. De hecho, en aquel entonces, cuando aparece oficialmente, la pieza fue catalogada como falsa. Sí, el sudario en su primera aparición, llamémosle así, cuando se vuelve oficial que se tiene, fue catalogada por el obispo de Arcis como una pieza fraudulenta, asegurando que muchos años atrás ya se había dicho que esa no era la manta que había envuelto el cuerpo de Cristo. Y es que todo esto viene a partir del propio Evangelio. En el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 7, se menciona que cuando los discípulos entraron al sepulcro, el cuerpo de Cristo ya no estaba ahí. En el piso estaban regados lienzos que habían servido para amarrar el sudario. El sudario estaba ahí, a un lado, pero doblado sobre la mesa donde se había puesto el cuerpo. La técnica de embalsamamiento de aquel entonces era relativamente simple. Limpiar el cuerpo, ungirlo con algunos aceites entre los que se encontraba, por ejemplo, mirra y cosas de ese estilo, que daban una presencia un tanto limpia al cuerpo. Posteriormente se envolvía en esta especie de mortaja de lino y se amarraba el cuerpo mediante una serie de lienzos o de pequeños fragmentos de tela del propio lino que amarraban para que permaneciera en la posición envuelto. En el texto de San Juan se menciona que aquel lienzo, aquella pieza, el sudario, estaba doblado a un lado. Así que durante mucho tiempo se buscó el propio sudario. Si esa pieza estaba ahí, en el sepulcro, es muy probable que José de Arimatea o alguno de los que llegaron en ese momento lo hubiera tomado y lo hubiera llevado, pero no se vuelve a mencionar. Eso es importante. No se vuelve a mencionar, no se sabe a dónde fue a parar. Por eso, cuando en 1357 sale a la luz, obviamente la propia Iglesia dice que no. Y el obispo de Arcis es quien se encarga de decir que aquello no era verídico y declara que sabe quién lo pintó y cómo lo pintó, aunque nunca menciona ni cómo ni quién. 1357. El propio Papa Clemente VII reconocería aquello como un elemento de valor espiritual en el sentido de la fe, que motivaría a la fe, haciendo ver cómo había sido el sufrimiento de Jesucristo, mas no como una reliquia sagrada, en una época en la que había reliquias sagradas por todas partes. Así que resulta conspicuo que el propio Papa tampoco le diera esa importancia.
El sudario permaneció en diferentes lugares durante mucho tiempo. Fue pasando de un lugar a otro hasta que finalmente llegó a Turín. Después de haber estado en Chambéry, en 1532, en donde un incendio destruyó la iglesia y por poco también destruye el sudario, cuando aquella iglesia se quemó, la urna que lo contenía comenzó a arder. Era una urna de plata y madera. La plata comenzó a derretirse, goteando dentro, pegándole al propio sudario, y la propia urna comenzó a quemarse, por lo que cuando llegaron las personas a rescatarlo, le arrojaron cubetadas de agua, lo que hizo que se manchara también de agua. El sudario finalmente pasó de mano en mano hasta llegar a ser propiedad de la familia Savona, una familia noble italiana, quienes lo colocaron en esta iglesia de Turín, en donde ha permanecido durante mucho tiempo. Y si bien era una reliquia, una pieza antigua a la que se le daba cierto respeto y cierta admiración, insisto, la propia iglesia no lo consideraba como una reliquia sagrada, como algo de fe, como un dogma. Era el equivalente a una pintura hermosa o a alguna otra cosa de las que en todas las iglesias hay. Eso era lo que la propia iglesia sostenía. Lo interesante entonces viene después. La perspectiva, la forma de ver el lienzo, la idea que había alrededor de todo esto cambia dramáticamente en 1898. Terminaba el siglo XIX, cuando se da la autorización para tomar la primera fotografía del enorme lienzo del sudario. El encargado de la fotografía es Secondo Pia, un fotógrafo italiano quien llega y durante una de las presentaciones que hacen del lienzo, porque además no siempre está en exposición, sino que cada 25 años, en Años Santos, se saca y la gente puede verlo, pero en aquel momento se autoriza la foto. Secondo Pia va, monta su tripié, monta su cámara, que era una cámara de madera vieja, de esas enormes, extrañas, y comienza a hacer sus mediciones, sus cálculos y toma la foto. Cuando revela aquello, sin embargo, se sorprende enormemente. Y no solamente él, sino todos sus conocidos y muchas otras personas resultan sorprendidos porque la imagen que ha tomado, al ser impresa, se vuelve muy extraña. La fotografía revela que el lienzo no tiene una imagen pintada. Es decir, no es una pintura de una persona, sino un negativo de la imagen. ¿A qué me refiero con esto? Bien, usted ha visto seguramente, si es mayor de 40 años, un negativo. Cuando se tomaban las fotografías con rollo y se mandaban a revelar, el rollo nos lo devolvían convertido en un negativo. Si uno lo veía a contraluz, los colores claros se veían oscuros y los oscuros se veían claros. Ahora mismo le estoy presentando una fotografía en donde se compara el negativo con el positivo. El positivo es lo que se imprimía y veíamos en el papel, en tanto que el negativo conservaba esta característica. Bien, cuando observan el negativo de la fotografía tomada por Secondo Pia, se percata que algo está muy mal porque lo que ha fotografiado es un negativo. Así que todo se vuelve muy complicado porque cuando imprime aquello, lo que sale ahí es un rostro completo, lo que en un principio parecía ser un bosquejo tenue y pobre, cuando se revelan las imágenes son sorprendentes, revelan el rostro de un varón. No hay duda de eso. Volvería corriendo a pedir permiso de tomar otra fotografía, asumiendo que se equivocó. Pero de nueva cuenta, la siguiente y muchas más que toma en ese momento revelan lo mismo. La imagen que está plasmada en el sudario de Turín no es una imagen positiva, como por ejemplo cuando alguien pinta un cuadro. Lo pinta conforme a lo que cree que está viendo. Si hubiera un retrato ahora mismo, usted saldría con su cara en su color natural, los ojos un poquito con sombras, etc. Aquí no. Aquí es completamente al revés. Si bien hay un par de porciones por ahí en donde no coincide la imagen negativa con la positiva, sobre todo en el pelo, la realidad es que la foto que tomó Secondo Pia sorprendió a propios y ajenos, hasta el punto en el que se comenzó a dudar al respecto.
Esa fotografía sería el inicio de toda una carrera de investigación acerca del sudario de Turín. Y no me refiero solamente a investigadores paranormales, santones y cosas similares, sino a un profundo grupo de investigadores científicos que durante los últimos 100 años han dedicado miles de horas a estudiar esta pieza. ¿Por qué es tan importante esto? Bien, lo que está ahí representado, si por primera vez se dio a la luz, suponiendo que fuera la primera vez que estaba, en 1357, la persona que lo hubiera hecho no tenía forma de saber lo que era un negativo y un positivo, no había fotografías, no había ni siquiera la idea de que se pudiera obtener esto. ¿Por qué alguien dibujaría o pintaría algo totalmente invertido? Esto hizo que muchos otros fueran acercándose a investigar, pero hubo mucha reserva. No sería sino hasta bien entrado el siglo XX que la propia familia Savona autorizaría los estudios más o menos formales. Aun cuando se hubieran querido hacer estudios previamente, lo único que se podía hacer eran fotografías, no se tenían los elementos. Pero en los años 60 hubo una creciente de interés por este manto de Turín, que revelaría todavía cosas más extrañas, contrario a lo que ocurre con muchos misterios, en donde el avance de la ciencia los va desmintiendo uno por uno y los va arrojando al baúl de los recuerdos. En el caso del sudario ocurrió exactamente al revés. Inició con muchas dudas de parte de la propia Iglesia Católica, considerándolo como simplemente una pintura más, para convertirse después en un fenómeno que ha seguido creciendo en cuanto al propio misterio. Quizá por eso, en los años 70, un estudio resultaría particularmente interesante. El estudio sería patrocinado por diferentes instituciones de los Estados Unidos, lo cual llama la atención. Y sería realizado por una treintena de científicos de diferentes universidades. Y al referirme a científicos no me refiero a supuestos científicos, sino a gente de primera línea de aquellos años. Los diferentes miembros de este equipo pertenecían no solamente a universidades, sino a la propia NASA y al Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA y a otras instituciones, quienes tomarían la imagen para estudiarla. Todo surgiría a partir de un comentario que se dio en 1960 y tantos. Un científico norteamericano visita Turín, observa el lienzo y le sorprende notar algo que en principio nadie había notado. La imagen parecía ser, además de ser un negativo, parecía ser una imagen en tercera dimensión. Le ha tocado verla, seguro que las ha visto. Antes, cuando éramos pequeños, en algunos de los dulces y las golosinas venían estas figuritas, estos cartoncitos tridimensionales que al moverlos cobraban forma, de dibujitos, de animalitos, de lo que fuera. Estos objetos, si los veía uno en posición plana, no se distinguía correctamente, se veía un poco distorsionado y a aquel hombre le parece que así sea y resulta que ese hombre era uno de los científicos que estaba trabajando en el proyecto Viking que fotografiaría Marte. El proyecto lo que hacía era fotografiar toda la superficie marciana y después someterlo a un proyecto conocido como BP-8, en donde por medio de una serie de bombardeos de haces de luz obtenían la tridimensionalidad de aquello. La cámara fotográfica era una cámara para tomar fotos en tercera dimensión. Esto permitía conocer el relieve. Era un proyecto de ciencia, un proyecto de investigación en Marte. Aquel hombre que estaba trabajando con ese proyecto se queda con la curiosidad de que quizá aquella imagen tenía esto, por lo que en algún momento propone fotografiarlo y analizarlo con el BP-8. Y la sorpresa fue gigantesca. Al someterlo a aquel programa, cabe señalar que el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA era de las pocas instituciones que tenían una computadora operativa y que tenían todo lo necesario para hacer esta prueba. La imagen resultaría tremenda. El lienzo no solamente tenía una imagen en negativo, que era algo que nadie sabía hasta principios del siglo XIX, sino que además la imagen estaba en tercera dimensión. ¿Sí? Al someterlo al programa, obviamente va cobrando forma y se empieza a ver no solamente el rostro con la tesitura de los pómulos de la frente, sino todo el cuerpo asume una forma totalmente distinta. ¿Eso ocurre con frecuencia?
No, por supuesto que no, no ocurre con frecuencia. Se tomaron muchas otras fotografías de muchas otras cosas, desde antiguas pinturas, fotografías contemporáneas, obras de arte, y ninguna de ellas, aun cuando se hubiera aplicado exactamente la misma técnica, daba este resultado. De acuerdo con aquel grupo de investigadores, la imagen no podía ser así de fácil. Uno de los investigadores dice: yo lo estoy viendo, pero no puede ser. A lo que todos los demás respondieron: esto no tiene ningún sentido. ¿Cómo puede ser algo que aparece en el siglo XIV, 1357, y que tiene tridimensionalidad y es un negativo? La imagen resultaba todavía más extraña cuando comienzan a trabajar sobre diferentes estudios. Todo aquel grupo interdisciplinario comienza a realizar estudios más allá de la propia imagen, y vienen algunas de las partes más intrigantes de esto. Vendrían después los estudios de la espectrografía y la espectrofotometría. Estos estudios intentaban averiguar cómo se había pintado, es decir, cómo se había plasmado esto. Cómo es que esa imagen tan complicada, tan extraña, estaba ahí. Cómo es que se había fijado la tela. No tanto cómo la habían pintado, no la cuestión técnica de cómo se pintó, si es que se había pintado, sino cómo estaba adherida a la tela, y aquello resultó todavía más extraño. Para empezar, la coloración no era pigmentada, no estaba impregnada, a pesar de que alguno de los científicos dijo que era tempera, una técnica antigua medieval de pintura por medio de rojo ocre y rojo berbellón. La realidad es que en los siguientes análisis se pudo demostrar que la penetración era mínima. Es decir, esto no se pintó. Cuando alguien lo pinta, la pintura se impregna en los tejidos. El lino no estaba impregnado, sino alterado. Le voy a hacer una comparación. Es como si usted agarra un periódico y lo pone a la luz. Sí, lo saca al rayo del sol, pero la mitad del papel periódico lo cubre usted con un trozo de madera y la otra parte la deja al sol. La parte que quedó al rayo del sol cambia, se altera. El lino y el papel guardan ciertas similitudes. Así es que se altera, se expone, se irradia, se daña, y obviamente, cuando quita uno la madera, esta pieza de acá no está dañada ni alterada. Aquí ocurrió algo parecido porque el efecto es únicamente superficial. Apenas unos micrones han sido afectados de la fina fibra de lino. Pero ahí no termina el problema. El problema es que además es increíblemente exacto el trazo. Una fibra puede estar alterada en tanto que la siguiente no. A pesar de que apenas hay unas micras de separación, una fibra está tintada o alterada y la otra no. La imagen no tiene sentido. No tiene sentido de estar ahí. Los dos estudios y los siguientes revelarían las mismas conclusiones. A diferencia de las marcas que se encuentran en todo el lienzo, que son obvias y evidentes, la propia imagen no lo es. Por ejemplo, hay manchas de un fluido que podría ser sangre. En ese momento no se tenían los datos, pero parecería ser sangre. O es lo que se creía, que eran manchas de sangre. Y estas, a diferencia de la propia imagen, sí están pegadas a la tela. Tienen un volumen, están impregnadas dentro del propio lino, y en otras partes, por ejemplo, hay una mancha de agua, de alguna mojada que tuvo, y esta sí afectó el lino, sí penetró y afectó las fibras internas, mojó la tela. Si esto hubiera sido pintado con acuarelas, obviamente habría hecho el mismo efecto. Si hubiera sido pintado con algún tipo de esmalte o de tinte muy peculiar, también hubiera hecho lo mismo. Es decir, mojaban el lienzo y esto habría penetrado más allá de la capa superficial, habría entrado al lino, y eso no fue lo que ocurrió. Todavía había más posibilidades ahí, pero poco a poco se fueron descartando porque la imagen seguía resistiendo a cualquiera de las propuestas de este grupo de científicos. Pero ahí no termina esto.
Durante los estudios, realizados en aquel período alrededor de 1976 y hasta 1981, también se analizó el propio comportamiento de la imagen y resultaba ser una imagen increíblemente estable. Por ejemplo, resistió perfectamente el calor sin alterarse. La tela está toda chamuscada porque fue expuesta al fuego. Se quemaron las orillas. La pieza, cuando estaba en 1532 en Chambéry con las clarisas, se doblaba en 8 partes. Era como un mantel que se dobla pero en 8 partes. Al estar en la urna y comenzar a quemarse, se quemaron las esquinas. Esto se hace muy evidente. Están los parches, porque cuando lo extendieron nuevamente y se había quemado, las hermanas clarisas caritativamente le surcieron unos pedacitos de tela para remendarlo. El problema es que, aun siendo expuesto a altas temperaturas, aun cuando esto dañó la tela, la imagen no se alteró. Pero tampoco es inestable ante el agua, porque aun cuando el agua con la que enfriaron la caja en 1532 y posteriormente cuando hubo 2 o 3 incidentes donde alguien arrojó agua, la imagen no se borró, no se alteró, a pesar de que hay manchas de agua justamente encima de la imagen del cuerpo aquel que está plasmado. Estas no se alteraron. Si hubiera sido una técnica tradicional de pintura con agua, se altera, se puede modificar. Durante el estudio de los años 70 por parte de este grupo interdisciplinario, también se hicieron algunas pruebas sobre fragmentos que habían sido tomados mediante cinta adhesiva. Estos pequeños fragmentos fueron sometidos a diferentes pruebas con solventes, los cuales, por cierto, tampoco afectaron, por lo que era químicamente estable, térmicamente estable, resistente al agua. Esto resultaba muy complicado de entender. Muchas obras de arte de aquella época, al ser sometidas a semejante trato, se habrían desintegrado, se habrían alterado o simplemente se habrían borrado por la presencia del agua. En este caso, no. El siguiente estudio también era importante. Algún tiempo atrás, un perito palinólogo, el doctor Freire, había hecho algunos estudios acerca del polen. Colocando cinta adhesiva sobre el lienzo, había tomado muestras para buscar polen. Casi todos los objetos que tenemos, nuestra propia ropa, los muebles, los libros, acumulan polen de las plantas. Y este es bastante identificable. Hay plantas típicas de un lugar que no se dan en otro sitio y así sucesivamente. Una forma de identificar dónde estuvo, por ejemplo, un cadáver es siguiendo la huella del polen. Dónde estuvo una pieza robada es siguiendo la huella del polen. Y así es como comienzan a trabajarse. El estudio realizado en una primera instancia revelaba la presencia de diversos tipos de polen, pero había uno en particular que llamaba la atención. El primero en identificarlo fue el propio Dr. Frey. Este científico italiano, experto, perito, forense, palinólogo, después de haber identificado una gran variedad de tipos de polen, fue aislándolos por lugares en los que se darían y encontró una preponderancia enorme de un tipo de polen propio de regiones secas desérticas. Teniendo en cuenta que el lienzo había estado desde 1350 en Europa, esto no coincidía con nada. El estudio de Frey, sin embargo, se quedó inconcluso. La muerte se lo llevó. Y se consideró que era ineficiente y que no demostraba nada, pero durante los estudios siguientes se retomaron estos análisis, descartando poco a poco hasta llegar a ubicar en uno de los estudios más complicados que usted se puede imaginar. Pudieron identificar un tipo de polen muy peculiar, perteneciente al Zygophyllum dunosum. No tiene nombre en español, ni siquiera se conocía en Europa. La planta es muy particular de la región de Jerusalén. Si el lienzo fue creado en la Europa medieval alrededor de 1350, ¿cómo es que tenía polen perteneciente a la región de Jerusalén? El asunto resultaba todavía más conspicuo
Como le decía yo, en este caso, a diferencia de muchos de los demás misterios, conforme se fue estudiando más y más, no solamente cambió la postura de la investigación, sino que se volvió todavía un misterio mayor. Conforme se siguió estudiando esto, llegó el momento de decir, ¿qué era lo que estaba ahí? Sabíamos que había una imagen extraña, en negativo, con un tipo o técnica de plasmado desconocido completamente y que desafiaba las explicaciones razonables. El lienzo, además, tenía elementos para pensar que había estado en la región de Jerusalén en algún momento. Aún así, las grandes preguntas eran, ¿qué es lo que estamos viendo? En principio, a simple vista, y a partir de las fotografías tomadas por el señor Pía, podíamos ver un rostro que parecía ser el de un hombre, el cuerpo completo de un hombre con las manos a la altura de la cintura un poco más abajo y la espalda de un hombre. Veíamos un montón de manchas que podían parecer de sangre porque tenían una tonalidad rojiza. Para muchos expertos, y si usted es un experto, seguramente me dirá qué tontería. La sangre después de un tiempo se vuelve negra. Así es que las preguntas estaban ahí. Había una imagen, estas manchas extrañas, polen misterioso, técnica desconocida, imagen tridimensional en negativo. ¿Y quién es o qué es lo que está ahí? Y entonces llega la investigación forense, el análisis de aquel rostro y de aquel cuerpo, lo cual, por cierto, resulta también espeluznante. La imagen que está ahí corresponde a un varón de alrededor de entre 1,70 m y 1,80 m de estatura. La figura además revela ciertos detalles, como por ejemplo la constitución física, la musculatura que se alcanza a percibir, la calidad del rostro, la cantidad de cabello. Es un sujeto barbado. No es muy pesado, debe de haber sido una persona ligera, de unos 30 a 40 años. Sí, usted se preguntará, ¿cómo pueden saber eso? Bien, la fotografía y el análisis revela que aquello realmente correspondía a un ser humano. No es una imagen de una pintura, sino un ser humano. ¿Quién era? ¿Quién sabe? Pero en ese momento lo que importaba es que eso que se ve ahí corresponde a la imagen de un ser humano. Pero además no a cualquier ser humano. Este ser humano que fue plasmada su imagen en este lienzo de lino, sufrió una severa tortura. ¿Cómo pueden saberlo? Bueno, el rostro. El rostro revela 2 hematomas principales, uno abajo del ojo izquierdo, que es un hematoma doble, es decir, algo que lo golpeó y lo volvió a golpear hasta el punto en el que hay una hinchazón evidente. Hay una lesión en la parte baja, hay una lesión en la frente. Hay, además, múltiples lesiones en todo el rostro, que se pueden distinguir a partir de las manchas. Pero no obstante esto, también se puede ver que la nariz está fracturada. La forma particular que se percibe en esta imagen es la de una nariz fracturada. Usted pensará, señor, qué imaginación la suya. No, no es mi opinión. Este estudio fue realizado antes de 1981, desde 1976 al 81, y participaron todo tipo de peritos. Así es que no es mi imaginación, y no, tampoco es un invento de la propia Iglesia Católica. El estudio fue realizado por gente externa. Y la gran mayoría de esos científicos estaban con sede en los Estados Unidos, que no es un país mayoritariamente católico, y muchos de ellos pertenecían a la Agencia Aeroespacial Norteamericana. Siguiendo con el estudio forense, hay 2 o 3 cosas más que resultan particularmente intrigantes. Una de ellas es el número de lesiones. Cuando se estudia la parte trasera del lienzo, es decir, lo que corresponde a la espalda, se pueden observar numerosas heridas que marcaron el lienzo, como si se pudieran ver las cortadas que están ahí. Hay más de 700 marcas que podrían interpretarse como diferentes tipos de heridas. Algunas de ellas parecerían corresponder muy bien con las descripciones de la crucifixión de Cristo. Por ejemplo, la corona de espinas, lesiones en las manos, sangrado procedente de la parte del intersticio de Destot, en la parte baja, no en el centro de la muñeca, sino en la parte trasera, lo cual resulta todavía más extraño porque en la Edad Media se creía que el clavo se había puesto en el centro de la mano. La iconografía cristiana refleja eso, pero este lienzo contradice eso al ubicar las marcas a la altura del intersticio.
Pero además de ello, todavía hay otro dato que resultaría espeluznante. Al momento de ser analizado por diferentes peritos forenses, quienes analizan los cadáveres, detectan, por ejemplo, una anomalía en la caja torácica, correspondiente a una persona que estuvo en ciertas posiciones y se deformó un poco. Venía la pregunta, ¿las manchas son sangre? La primera opinión de los expertos es que no era sangre. La sangre con el paso del tiempo se oscurece y se vuelve casi negra. Pero estas manchas conservaban un color rojizo a pesar de la enorme edad que se tenía. Esta pieza tenía desde 1352 y estamos en 1970 y tantos. Es decir que, simplemente por la edad, aquello no tenía sentido, salvo que cuando comienzan a analizarla, se hace evidente que sí es sangre humana, y que además es sangre de tipo AB, el cual era frecuente en la región de Galilea, pero específicamente en los grupos de judíos yemenitas, es decir, personas que habían emigrado de la región sur hacia Israel. El problema de esto es obviamente por qué estaba en color rojo y no en negro. Y entonces viene la respuesta y la respuesta resulta todavía peor. La sangre, cuando está rica en hemoglobina y en bilirrubina, se oxida rápidamente pero no cambia de color. Permanece roja. La aportación forense a este estudio, a partir de esto, es enorme, porque refrendaba la hipótesis forense de los analistas del cuerpo, quienes afirmaban que había sido sometido a tortura. Durante la tortura, los niveles de bilirrubina se exacerban hasta niveles increíbles. La hemoglobina de una persona que ha sangrado y está deshidratado también se eleva enormemente. La persona que estaba ahí, que manchó este lienzo, había sido sometido físicamente a una enorme tortura. Había lesiones por todas partes. Pero además, había estado expuesto a un sufrimiento extremo que le provocó un derramamiento enorme de bilirrubina y había estado expuesto a deshidratación, que elevó obviamente los niveles de hemoglobina. La sangre no iba a cambiar de color. Pero durante los siguientes estudios realizados y tomando diferentes muestras, se pudo concretar que también sobre el lienzo había restos de tejido epitelial, piel. Y la piel tiene un grosor específico para varón y para mujer, y esta era piel de varón. También había pequeños restos de tejido muscular, es decir que la persona tenía la epidermis abierta, la piel abierta, desgarrada con exposición muscular, y esto, al entrar en contacto con el lienzo, se había adherido parcialmente. Todo correspondía, en conclusión, del análisis forense con una persona que fue ejecutada. ¿Fue ejecutada en la cruz? No se puede saber. Hay evidencia de que algo perforó las muñecas, aun cuando el sangrado es extraño. Por la manera en la que escurrió y marcó, el hecho es que esta persona murió en gran sufrimiento. ¿Cómo pudieron saberlo? Porque la imagen parecería ser realmente más que una pintura, una fotografía de un cadáver. Bueno, no exactamente, porque en algunos momentos parecería que la figura estaba en una cierta posición, como si se estuviera levantando. Un análisis del comportamiento de un cuerpo humano revelaría que daba la impresión de alguien que estaba tratando de incorporarse, pero obviamente por las heridas y la forma en la que estaba el cuerpo, era un cadáver. Cuando en el año de 1981 se entrega el informe, sumado también con otros informes procedentes de la Universidad de Padua, de las diferentes universidades norteamericanas y de un montón de expertos, el resultado es abrumador. Así, tal cual, abrumador. Porque no responde ninguna de las preguntas. ¿Cómo fue pintado? No sabemos. ¿Es auténtico? Sí, por supuesto, es auténtico. Es auténtico porque ahí hubo un cadáver. No sabemos de quién. Pero ahí hubo un cadáver. No es un fraude. No está pintado. Ahí hubo un cadáver y eso lo afirman los peritos forenses. No se contestaban otras muchas preguntas como ¿quién era? Pues no se puede saberlo. Todo esto fue llevando a nuevas preguntas, y la Iglesia Católica autoriza por primera vez un estudio moderno de datación. Durante años había habido un enorme debate acerca del origen histórico de esta pieza. Mucho se había dicho que si era una reliquia medieval.
Otros insistían en que realmente era el lienzo que había envuelto el cuerpo de Jesucristo. Así es que el debate estaba abierto y la propia Iglesia, que no era muy afecta a aceptarlo como una realidad histórica, como una pieza realmente de veneración, autoriza que se le haga un estudio de carbono 14. Verá, ese es un estudio científico muy interesante. El carbono 14 está en el ambiente, se genera en las grandes capas de la atmósfera y después desciende y se mezcla. Así que prácticamente todos los seres vivos y los objetos que tienen carbono, de alguna manera, tienen carbono 14. Es un isótopo radioactivo. Es igual al carbono, pero tiene una característica que hace que tenga 14 elementos entre electrones y protones, en tanto que los otros tienen 12. Eso lo hace ser radioactivo, y al ser radioactivo significa que se desintegra con el paso del tiempo. Va perdiendo, liberando. Este isótopo que está presente en los seres vivos, en los materiales orgánicos, la madera, los libros, todo esto, tendría que estar presente ahí. Para hacer la prueba, se tomaron varios pequeños pedazos que se cortaron selectivamente del lienzo. La prueba tendría que ser muy cuidadosa, por lo que además de entregarse el pedacito del propio lienzo de Turín, del sudario de Turín, se proporcionaron elementos de comparación. Estos elementos también eran cosas muy locas, por ejemplo, un tejido obtenido en un territorio de Nubia. Se tomó un fragmento de una capa que perteneció a Cleopatra y se tomó un fragmento de un rey francés, de los cuales los tres se tenían muy bien datados, para que sirvieran de comparación. Al hacer las pruebas del isótopo radioactivo o radiocarbono y compararlo con los datos históricos que se tenían, se podría saber la fiabilidad de aquel estudio. Las muestras fueron entregadas a 4 universidades de gran prestigio, quienes realizaron todo un estudio minucioso que sería publicado algún tiempo después. Esto es 1988, ya no es una época muy antigua, y hay mucho razonamiento al respecto. Y el resultado era demoledor. Todos los misterios se acabaron. La propia Iglesia Católica salió a decir que todo se había terminado. El estudio arrojaba una edad más o menos de 700 años. Es decir, que habría sido fabricado entre 1290 y 1360 de nuestra era. Con lo cual, se confirmaba la hipótesis de que era un tejido medieval. Una creación medieval, no era un fraude. Vamos, no se podía catalogar como un fraude, nadie intentó engañar a nadie. Simplemente, quien hizo esta pieza, la hizo en algún momento entre 1290 y 1360. Por supuesto, puesto que toda la gente que había estado realizando los estudios previos se quedó muy sorprendida y con muchísimas dudas al respecto. Y más de uno pidió echarle un ojito a aquellos estudios. Por supuesto, la Iglesia no quería más escándalos. 1988, Juan Pablo II era un hombre muy razonable y decide que se haga público. La propia Iglesia sale a decirlo. La noticia se publica en todos los medios que usted se puede imaginar. El sudario de Turín es una obra medieval. Y se acabó el problema. Pero para quienes habían destinado miles de horas de análisis y que habían encontrado todo aquello tan extraño, les parecía absurdo. En el momento en el que aseguran que fue confeccionada la pieza, la tecnología, en primer lugar, no correspondía. La técnica de tejido de ese lino que tenían a la vista no se había usado en esa época en Europa, sino hasta 300 o 400 años después. Y sin embargo, era una técnica que se utilizaba en Medio Oriente. Por lo tanto, el tejido correspondía, el polen correspondía, la imagen no tenía explicación, eso era obvio. La sangre, todo esto. Todo aportaba demasiada evidencia y es cuando se somete a revisión el estudio de carbono 14. Y los propios científicos que hicieron el estudio arrojarían una información muy valiosa. Las publicaciones en general fueron parcas, simplemente decían que el estudio había dicho esto y se acabó. Pero cuando se revisaba con detalle todo el reporte metodológico y toda la explicación adyacente, saltaba un problema enorme. Y el problema es que el estudio de radiocarbono tenía un nivel de significación bajísimo.
mientras que la muestra, por ejemplo, de la tela de Nubia o de la tela de Cleopatra rondaban entre el 90 y el 50 y tantos % de índice de significación. El estudio sobre el sudario de Turín apenas tenía el 5%. Sí. Ni siquiera era válido. Al revisarlo nuevamente arrojó que era el 4.3, por lo tanto, a nivel científico este resultado era totalmente inválido, no tenía ninguna importancia. Cuando se repite esto y se vuelve a revisar, se dan cuenta de 2 o 3 problemas. Punto número 1. La pieza había sido manipulada ampliamente durante siglos, con lo cual cada persona que dejaba su propia impronta de carbono 14. Las muestras fueron tomadas de ciertas zonas en donde durante siglos, cuando se exhibía, se extendía. Por supuesto, no se tocaba con guantes especiales, no se mantenía en temperatura y humedad ambiental adecuada, y esto llevó a que la huella de carbono se alterara. Pero además estuvo expuesto a altas temperaturas, humo, inciensos, velas, agua. Los niveles del isótopo de carbono eran totalmente imprecisos. Por lo tanto, la datación no era válida. Algún tiempo después, la revista Nature en los Estados Unidos tendría que publicar la actualización de esto informando de las anomalías y publicando completo el informe. Los científicos que hicieron esto a través de las universidades no habían mentido, no habían intentado denostar nada, habían presentado datos precisos. Ellos mismos fueron los que arrojaron el nivel de significación abajo del 5%. Por supuesto que olvidaron mencionar que el estudio no era concluyente. Simplemente informaron. La prensa dio lo que tenía que decir y la iglesia, para no caer en un absurdo y demás, tratando de ocultar algo, había salido y había dicho, sí, hay un estudio y dijo esto y se acabó. Pero cuando se estudia, se acabó. Y entonces, ¿qué pasa con esto? Llevamos mucho rato platicando de algo y no encontramos ni pies ni cabeza y todavía es peor. Porque cuando estudiamos esto, la primera pregunta que saldría después de todo lo dicho es, si apareció en 1352, ¿dónde estuvo 1350 años? Si este lienzo es auténticamente el sudario que envolvió el cuerpo de Jesucristo, ¿dónde estuvo más de 1000 años? ¿Por qué nadie lo mencionó? ¿Acaso no era importante? Vamos, hay iconografía religiosa por todas partes del mundo. Y mucha de esta iconografía religiosa es muy antigua. ¿Por qué no aparece mencionado? ¿Por qué no hicieron tratados los santos padres de la iglesia, los antiguos conocedores de temas religiosos? ¿Por qué no hablaban de esto? Y la respuesta es que sí hablaron de esto. Y ahí es en donde vienen las cosas más interesantes. A lo largo de la historia, y si tratamos de dibujar una especie de itinerario del sudario, nos sorprendería saber que perfectamente pudo haber llegado a Europa y dejó huellas. Algunas de estas huellas estuvieron en Constantinopla, en Bizancio, en donde había dibujos en los que se parecía representar a un lienzo con el rostro de Cristo. Incluso algunos de ellos tenían nombre, como el Mandilión, que representaba esto. Tenemos una pintura del siglo XI, unos 250 años antes de que apareciera en Francia, en donde aparece una imagen en la que hay un lienzo con un dibujo de un hombre muerto, con una aureola que pareciera estar representando el sudario de Cristo. Tenga en cuenta que el texto bíblico en latín no menciona que el sudario hubiera envuelto completo el cuerpo, sino la cabeza. En el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 7, menciona que el sudario que cubría la cabeza estaba doblado a un lado, y sin embargo, en el dibujo del siglo XI aparece un lienzo completo con la imagen estampada, que se parece en primera instancia al sudario de Turín, pero aún nos falta otro poco. Y por si a este asunto le faltaba algo, aparecen los templarios. ¡Oh, sí! Recientemente, en el año 2008, una publicación por demás interesante hablaría de la posibilidad de que los templarios hubieran sido custodios del sudario de Turín, por lo menos durante 150 años. La doctora en historia, Bárbara Frale, descubrió en una serie de antiguos documentos una información muy valiosa. Alrededor del año 2003 se encontraron los antiguos archivos del juicio contra los templarios.
en donde se veían todas las acusaciones, los testimonios. Es un documento enorme, en donde están los interrogatorios a los que fueron sometidos los templarios. La doctora descubre uno en particular que podría no ser tan importante en todo el círculo de cosas salvo por un detalle. Es un testimonio de un joven templario que fue interrogado y en donde confesó haber sido llevado a un lugar secreto, en donde los maestres templarios le pidieron, como prueba de fe o simplemente como un rito iniciático, que besara los pies de un extraño lienzo que tenía la imagen de un hombre muerto. El testimonio de este joven templario resulta por demás intrigante, porque lo que describí es que era una tela larga con la imagen de un hombre estampada. El rito incluía besar 3 veces los pies. La pieza, además, estaba guardada en una urna. Así que ahí está. Históricamente, no está plenamente confirmado, pero hay evidencias, por lo menos parciales, que nos hacen pensar que en diferentes lugares en los que el cristianismo fue creciendo a lo largo de la historia de los primeros tiempos del cristianismo, en donde se fue dando con mayor auge y en donde fue prosperando, hay algún tipo de evidencia, por lo menos en dibujos y pinturas, de que había algo que parecía el sudario de Turín. ¿Y los templarios? Los templarios fueron exterminados en 1312. Los últimos fueron ejecutados en 1322 más o menos. Y sabe un detalle curioso. La primera persona en enseñar el sudario sería Geoffrey de Charry, descendiente de uno de los grandes maestros templarios. ¿Casualidades? No lo creo. Ahora viene la otra pregunta, que por supuesto a usted le gustaría saber. Teorías acerca de cómo fue a parar esa imagen en ese sudario. Primeramente, hay que entender que el sudario era lo que envolvía el cuerpo, era parte de un ritual funerario. No podemos asegurar que ese sea el sudario que envolvió el cuerpo de Jesucristo. Nadie podría asegurarlo, no hay manera de saberlo. Pero partiendo de todo lo que hemos hablado, se antoja muy conspicuo. Ahora, ¿cómo se plasmó ahí esa imagen? La primera es a través de pintura. Una de las hipótesis asegura que se utilizó una mezcla conocida como tempera, que era una técnica medieval de pintura. Sin embargo, esta se decanta inmediatamente. A pesar de que ha habido quienes soportan esto y aseguran que sí, que no, al analizar el tejido, la forma en la que se impregnó, la penetración sobre las fibras, no tiene sentido. Se planteó la posibilidad de que fuera una especie de marca peculiar, como por ejemplo, haber colocado un lienzo del mismo tamaño con una imagen pintada y haber sido colocado al sol, de tal manera que la imagen se proyectara. No se ha podido afirmar esto. De hecho, se ha intentado replicar, pero el resultado fue bastante pobre. En cuanto a la posibilidad de que los aceites que se le hubieran puesto al cuerpo de una persona asesinada o ejecutada se hubieran impregnado en la tela, tampoco resulta lógica. Suponiendo que un cadáver aceitado, con mirra, con algunos ungüentos y demás, después se hubiera envuelto, la forma en la que se habría manchado habría sido irregular, porque finalmente, aun cuando la piel de esa persona ya no era una piel viva, ya era una persona muerta, seguía absorbiendo y perdiendo parte de aquel aceite. La forma en la que se impregnaría sería diferente. En algunas regiones dejaría manchas y habría evidencia de un aceite. El análisis químico no lo reveló. No hay pigmento. En el análisis químico realizado en 1979 no hay pigmento. Y tampoco hay aceites. Hay una teoría por ahí que habla de una posible falsificación o de una creación de Leonardo da Vinci. En un análisis sobre el rostro se comparó con el rostro de Da Vinci y el rostro de la Mona Lisa, pero hay un problema y es que Da Vinci vivió mucho tiempo después de la primera vez que aparece el lienzo, por lo tanto, solo por tiempo no tiene sentido. Aun cuando no se supiera la técnica y Da Vinci era un maestro en esas cosas, el tiempo no lo permite. Por último viene otro fenómeno que es conocido como la irradiación del efecto corona o efecto corona. Objetos que producen un cierto nivel de radiación
y que se concentra en los puntos sobresalientes. Se le llama efecto corona porque describe una forma como de picos de una corona. Y, en teoría, eso habría impregnado esta tela, la habría marcado. La alteración al tejido habría sido producto de esta irradiación. El problema es, ¿cómo pudo darse eso? Si este era un cadáver de una persona torturada, sangrante, deshidratada, golpeada 700 veces por todas partes, de un hombre, de un varón de 30 años, ¿cómo rayos produjo una irradiación tal que marcó la tela? En fin, no tengo respuestas. Las teorías siguen acumulándose y así como hay detractores de la sábana de Turín o del sudario de Turín, y hay quienes afirman que es auténtica, lo que es una realidad es que no se sabe qué pasó. Los estudios arrojan cada vez más un misterio mayor. Los estudios de sangre, las muestras, se han hecho todo tipo de inventos, desde replicar una persona colocada, cubrirla, no replican lo mismo. Y no explican cómo pudo impregnarse esta tela de esta forma tan peculiar. O cómo es que un sujeto con una apariencia propia de una persona de la región de Galilea está en un lienzo medieval, y el polen, y el tipo de sangre, y el propio tejido. Saque usted sus conclusiones. Yo no tengo respuestas. Le agradecemos mucho su paciencia en este extenso relato. Y, como le decíamos al principio, no es nuestro interés ni convencer ni denostar. Si usted piensa que es auténtica, adelante, qué bueno. Si usted piensa que hay algo que no conocemos y que podría demostrar que no es auténtica, adelante, está bien. Esto es lo que encontramos. Esto es lo que hemos visto que está. Hay muchas publicaciones, hay muchos libros, hay cientos de páginas de internet que no son recomendables porque además mienten mucho, pero en general, esto es lo que hay. Y detrás de más de 100 años de estar estudiando este extraño manto que está allí, en Turín, las preguntas no solo no se han respondido, sino que han salido muchas más preguntas, lo cual es muy inusual cuando se camina el sendero del misterio. Ahora vamos con algunos saludos, si usted me lo permite. Felicitaciones de cumpleaños. Primero que nada, tenemos la felicitación para Juan Francisco Escobedo, quien cumple 50 añitos, mitad del camino, viento en popa, a darle duro a la vida. Lisette Zúñiga, Isa Sánchez, para Teresita Rosas, Nelson Hernández, el pececito, que también está cumpliendo años, Gaby Ramyar, Rogelio López Sánchez, amigo del canal de siempre, Óscar Ortiz, él nos dice que ama a su esposa Claudia. Le mandamos un abrazo a ambos. Es muy interesante ver este tipo de saludos. Helio Máximo, que también está acompañándonos, Yulisa Vázquez, que está en Colombia, Silvia Santiago, Anadi AM, Soledad Sánchez, Carmen Vindas, que está en Costa Rica, Baldo Garza y su esposa. Ellos tienen 52 años de casados. Son muchos años. Cuando se casaron, iniciaron esta loca aventura que les ha durado para 52 años y lo que falta. Así que a visitar Hawái, tomar el sol, beber daiquiris y seguir disfrutando de la vida. Y claro, por aquí tengo a Robert Vázquez. Su mamá Dolores Hernández lo felicita y está muy orgullosa de él y lo quiere mucho. ¡Qué bonito mensaje! Ana Camín Rascón está cumpliendo 15 años. Ella está en Puebla y la felicita a su papá, Carlos. Así es que, Ana, 15 años, cambio de vida, se rompe una etapa, adiós niñez. Las muñecas ya se nos quedaron atrás, aunque desde hace tiempo ya no estaban por ahí. Pero a futuro, ve, piensa, toma decisiones inteligentes, sé tú la que cambie el mundo. No dejes que el mundo te cambie a ti. Tú sé la que cambie el mundo. Vale la pena. El resultado lo necesitamos todos los demás que andamos por aquí todavía. Y claro, para Anderson Pineda, que también está cumpliendo años, Marisol Chacón, que siempre está por aquí. La tenemos muy presente a Marisol. Muchas gracias por acompañarnos. Ivonne Peña, Gael Corona, Claudia Milena Díaz Correa, todos ellos cumpliendo años. Nos da mucho gusto que nos consideren para las felicitaciones y nos encantaría poder estar en todos los pasteles, pero pues es un poco complicado.
Heinrich Harkone, que está en Atizapán de Zaragoza, territorio que conocemos de hace muchos años. Alison, de parte de su abuelo Hugo López, a quien también conocemos de hace algún tiempo. Leonel Ulises Falcón Muñiz, quien es un jovencito espectacular. Tiene también todo el futuro por delante nuestro amigo Leonel, y debe de aprovecharlo. No dejes que se te pase el tiempo. Estás a una edad privilegiada. Aprovecha para jugar todo lo que puedas, correr todo lo que puedas, caerte, andar en bicicleta, reírte, jugar fútbol, hacer lo que puedas, lo que esté a tu alcance. Porque después te toca, al igual que a nuestra amiga que cumple 15 años, te toca cambiar el mundo. Tu mamá, María Francisca Muñiz, te manda una enorme felicitación y un gran abrazo, y a todos ustedes muy buenas noches y que descansen en paz.